es el reino de los cielos. Y después les puso un desafío a los discípulos y a todos nosotros. Dice que para entrar al reino tendremos que ser como niños. Y no se refiere a ser pequeñitos, se refiere a la falta de malicia para poder entender, creer y entonces poder entrar al reino. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, este día te pertenece, así nos enseña tu palabra. Pero también reconocemos que te pertenece nuestra vida. También reconocemos que te pertenece todo, Señor. Y en este tiempo, Señor, venimos a adorarte. Venimos a alabarte, Señor. Venimos a darte gloria. Pero también sabemos que tu infinito amor y misericordia, Señor, tú nos estarás enseñando para edificarnos. Gracias, Padre. Yo renuncio, Señor, a mi humanidad. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que enseñe, el que ministre, el que toque, el que sane, el que desafíe, el que exhorte, Señor, a tu pueblo. Gracias, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte, pero bien fuerte a nuestro Señor. Tome su lugar. Acompáñenme en su Biblia al libro de Romanos, en su capítulo 12, verso 2. Repito, libro de Romanos, en su capítulo 12, verso 2. Ponga su separador de la Biblia en ese lugar. Y vamos a buscar también el libro de los Efesios, en su capítulo 4, verso 23. Repito, dos citas. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Y libro de los Efesios, capítulo 4, verso 23. Cuando se encuentren ahí, me dan un fuerte amén. Si usted no trae Biblia, acérquese con un cristiano. ¿Cuántos traemos Biblia acá? Yo creo que el Señor hablará su vida a todos aquellos que no traigan hoy. Vamos a darle lectura al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero, iglesia, que te empiece a conectar con la palabra. Y yo quiero hacer un poquito de exégesis de este pasaje. Vamos a desmenuzar un poquito qué es lo que nos está diciendo la palabra. Porque resulta ser que nos está indicando que hay un procedimiento que debe de suceder en nuestras vidas, que es la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces nosotros pudiéramos alcanzar una transformación. Dicha transformación en nuestras vidas nos permitirá no conformarnos a este siglo. Y una vez que no nos conformemos a este siglo, a causa de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, entonces pudiéramos manifestar o pudiéramos dar testimonio de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Voy a repetir esto parafraseándolo de diferente manera. Cuando usted es renovado en su entendimiento, hasta entonces usted puede ser transformado.
Y yo voy a hacer una pausa aquí, porque cuando nosotros llegamos al Cristo, usted empieza a escuchar mucho la palabra transformación. Y la palabra transformación es una reforma continua. Y cuando vamos a la Biblia podemos darnos cuenta que el Señor nos dice que hemos iniciado un hermoso proceso hacia el perfeccionamiento. Usted está en una reforma continua. Usted está aprendiendo cada día. Pero para ser transformado usted necesita renovar su forma de pensar. Usted necesita renovar su entendimiento. El renovar tu entendimiento te provoca una transformación interior. Y cuando tú eres transformado, renuncias a este siglo. ¿Cuál es este siglo? Las condiciones que el mundo te ofrece para mantenerte en una naturaleza pecaminosa. Y cuando esto se da, puedes experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo planteo al revés. ¿Cuántos de ustedes estamos esperando todavía conocer o experimentar la buena voluntad agradable y perfecta? ¿Cuántos de ustedes todavía nos encontramos en la espera de que las promesas de Dios se hagan una realidad en tu vida? ¿Cuántos de ustedes todavía están en ese estatus de espera para que el Señor haga lo que tenga que hacer y entonces ser parte de la iglesia que se considera victoriosa? Si tú eres parte de los que todavía están en espera, es porque te falta renovar tu entendimiento. El libro de los Efesios, en el capítulo 4, verso 23, es un versículo muy corto que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La traducción lenguaje actual dice, bueno, la traducción al día: renueva tu forma de pensar. ¿Está usted listo para renovar su forma de pensar? ¿Sabes una cosa? El anhelo de mi corazón es que tú seas tan bendecido que puedas dar testimonio de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en donde tú te pares. Que verdaderamente tú le estás dando la espalda a las bondades de este siglo, que terminan siendo un engaño y que terminan limitando tu vida. Pero la única manera en que tú lo logres es renovando tu forma de pensar. Cuenta una historia, esto es verídico. Cuenta un pastor que en una ocasión era un domingo y había una administración en su iglesia. Y de repente llega un autobús de unos indígenas, escuche, unos indígenas que habían escuchado que iban a tener un culto especial y habían rentado un autobús y se habían trasladado por muchas horas desde la sierra para poder llegar a la iglesia. Era un contingente grande, más de 30 personas. Llegaron al sitio y fueron muy bendecidos. Al final del servicio, que ya era noche, el pastor sale, todo el mundo se va y se quedan los sugieres, como siempre los sugieres, servidores del Señor, a quien bendigo, a los sugieres de esta iglesia, siempre quedan al último. Y se dan cuenta que estos indígenas se habían acomodado por fuera del templo, en toda la orilla de la iglesia, para dormir. Los sugieres van y les preguntan: ¿qué están haciendo acá? Los indígenas dicen: es que para que nos saliera más económico, el camión de regreso vendrá por nosotros hasta mañana por la mañana. Tendremos que dormir aquí, el autobús vendrá, nos subiremos y nos llevarán de regreso a casa. Los sugieres toman el teléfono y le hablan al pastor: pastor, sucede esto. El pastor da una instrucción y les dice: hospédalos en un hotel. Ve y hospédalos en el hotel. Estos hombres llegan y les dicen: señores, vámonos. No, pero dennos oportunidad. No, tranquilos. Los vamos a llevar a un mejor lugar. Los suben a un autobús y se los llevan al hotel, los hospedan. Les asignan cuarto por matrimonio, por pareja, por familia, porque como ellos eran más fácil acomodarse. Y pasan una noche en mejores condiciones. O por lo menos era el propósito de que pasaran una noche en mejores condiciones.
La instrucción del pastor fue: hospédalos en un hotel y estate al pendiente de que ellos estén bien hasta que aborden su autobús y se regresen a su casa. Al día siguiente llega el director de Ujieres, va y los visita a su cuarto y se da cuenta que estos indígenas habían dormido en el suelo, hechos bolita, de la misma manera como los había encontrado afuera del templo. Y sabes que esto muestra muchas veces la condición del cristiano en el reino. Y mira, te lo voy a plantear de esta manera. Sabes que de la misma forma como estos indígenas, tú fuiste trasladado de tu vieja vida a un lugar mejor. Escucha. Y resulta ser que a ti no te costó ni un peso, porque hubo alguien que pagó por ti. ¿Me estás siguiendo? Entonces tú te encuentras viviendo en el reino. Antes vivías en el lodazal, ahora te encuentras viviendo en el reino. Pero resulta que muchos cristianos están durmiendo hechos bolita y la cama no la tocan, y las cobijas no la tocan, y el baño con agua caliente no lo tocan, y el champú y el jabón no lo usan, porque creen que no les corresponde. ¿Me está siguiendo hasta acá? Muchos cristianos estamos viviendo exactamente igual que esos indígenas cuando los llevaron a esa habitación del hotel. Sabes que el Señor te lleva a una posición de honra, pero a nosotros nos cuesta trabajo conocer lo que es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Nos cuesta trabajo conocer lo que es el poder de Dios. Nos cuesta trabajo asimilar la autoridad que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Nos cuesta entender que somos la niña de sus ojos. Nos cuesta entender que el Señor nos pone en una posición de honra para poder reclamar sus riquezas. Y las riquezas no me refiero solamente a las que hay en la eternidad, sino a la vida en abundancia que Dios te promete aquí en la tierra. No conocemos sus armas espirituales. No sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, porque simple y sencillamente no concebimos que alguien haya pagado por nosotros para ubicarnos en un lugar mejor. Creemos no merecerlo, y entonces, como no lo merezco, yo no toco los beneficios del reino. Me quedo viviendo, durmiendo en el piso el resto de mi vida. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Sabes que la palabra nos dice que cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos la opción de tomar la mente de Cristo. Esta es una opción. Esta es una opción. ¿A qué me refiero con una opción? Tú lo decides si verdaderamente transformas tu forma de pensar para abrazar la mente de Cristo. El Señor dice: es parte del paquete, es parte del kit, es algo que yo ya pagué, pero tú decides si lo abrazas o si no lo abrazas. Forma de pensar. Te voy a hablar de 3 cosas bien básicas para que tú puedas renovar tu forma de pensar. Oye, pero esta es una opción. ¿Tú las tomas o las dejas? Tú puedes seguir viviendo el resto de tu vida, y pon atención con esto. Tú puedes seguir viviendo el resto de tu vida viendo pasar la bendición que cae sobre tus hermanos y gozándote, diciendo: qué bueno que el hermano consiguió un mejor empleo, qué bueno que el Señor lo llevó a otro nivel, qué bueno que el hermano está restaurando su matrimonio, qué bueno que el hijo que tenía la familia, que estaba atado a la adicción, hoy está predicando el evangelio. Qué bueno. Y te puedes gozar el resto de tu vida. Pero de repente te vas a sentir que estás metido en un freeway, en una autopista, en un carro súper viejo con muy poca capacidad de desplazarse, y la gente te va a rebasar por un lado. Y sabes una cosa, tarde que temprano va a venir sobre tu vida frustración, porque a nadie le gusta que hasta el más pequeño lo rebase.
Y mira que yo me doy cuenta acá. Pastor, ¿cómo es posible que el hermano que apenas tiene 3 meses aquí y esté sirviendo? Es lo mismo que yo te pregunto. A ver, platícame. Tú ya tienes 2 años acá y no te has atrevido a servir. De repente no nos gusta. Pareciera que el asunto es cuestión de tiempo, pero en el reino de los cielos no es así. Por eso yo soy muy insistente que la palabra dice: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. ¿Por qué desde los tiempos de Juan el Bautista? Porque era el inicio de la predicación del evangelio. Mientras el enemigo no tenía quien lo confrontara, no había ningún problema. El príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, no tenía freno. Pero llega Juan el Bautista a empezar a establecer el reino de los cielos, y entonces empieza la violencia. Pero hay cristianos que no le entran a la violencia. Somos pacificadores, pastor. Y quédate siendo pacificador. Somos pacificadores para dar testimonio, pero no somos pacificadores para arrebatarle al enemigo lo que te ha intentado quitar. Renueva tu pensamiento. Renueva tu forma de pensar. Primera forma en que tú renuevas tu pensamiento. ¿Sabes qué creo? Que estos indígenas, pon atención, el director de Ujieres, antes de asignarle la habitación, los reúne y les dice: señores, ustedes van a dormir en un lugar diferente. Ustedes están siendo trasladados del suelo a la mejor cama que hay en este lugar. Y no se preocupen, porque ya hubo alguien que pagó por ustedes. Y ustedes tienen derecho a dormir en la cama. Ustedes tienen derecho a usar las cobijas. Ustedes tienen derecho a usar el teléfono. Tienen derecho a por la mañana meterse a la ducha y pegarse un baño, a usar el champú y a usar el jabón. Y tienen derecho a bajar y tomarse un desayuno, porque también ya está incluido en el precio. Ustedes tienen derecho a eso. Yo creo que si el director de Ujieres lo hubiera hecho, ellos se hubieran atrevido a tomar lo que no tomaron. Lo primero que tú tienes que hacer para cambiar tu forma de pensar es leer tu Biblia. Te voy a explicar por qué. Porque en tu Biblia está un manual que te indica qué es lo que tienes que hacer en tal o cual situación. ¿Cómo es que tienes que reaccionar ante tal o cual persona? ¿Me estás siguiendo? Pero les voy a demostrar cómo de repente los hijos de Dios estamos influenciados por este siglo. Estadísticamente México es uno de los países que menos lee. ¿Usted sabía eso? Tristemente, sí, maestro. Y es el problema que tenemos en la educación. A nuestros hijos no les gusta leer. Pero también es el problema que tenemos en nuestro crecimiento espiritual, porque no nos gusta leer la Biblia. El pretexto era que la letra está muy chiquita. Pues ya se editaron Biblias de letra gigante. Es un letrón de este tamaño, pero tampoco la leemos. Pero yo les aseguro que si dijeran: tomaron preso a un gobernante por haber mandado asesinar a su capitán del ejército extra, usted corre y compre el periódico. Pero cuando en la Biblia encuentra una historia que el rey David manda matar a Uría para quedarse con su mujer, ¡ay, qué flojera! Porque estamos abrazados a este siglo. Sabes que se les parecerá una locura, pero a veces me dan ganas de redactar las porciones escriturales en mitote. No está de risa, pero es la influencia de este mundo. Es la influencia de este siglo. Ahora, yo les garantizo a ustedes, escuchen, yo les garantizo a ustedes que si el día de mañana a las 8 de la mañana llega un perfecto desconocido y dice: disculpe, aquí vive el señor fulanito de tal. Sí, ¿qué se le ofrece? Oiga, vengo de la notaría pública. Necesito que usted esté a las 10 de la mañana porque
Alguien le dejó un testamento en el cual usted está involucrado. ¡Ja! 9 de la mañana, 40 minutos estás cambiado, bañado y desayunado. ¿Sí o no? Y de perdida vas a ver quién te dejó el testamento. Y por lo menos vas a averiguar qué es lo que te dejaron en el testamento. Y si tuvieras que leer una porción así de documentos, los lees. ¿Me estás siguiendo? Eso se llama conveniencia. Pero ¿sabes una cosa? Te falla. Iglesia, te falla el coco. La Biblia es el mejor testamento que te pudieron haber dejado. La Biblia está plagada de regalos para ti. La Biblia es una riqueza profunda aplicada en tu vida, pero no te das cuenta. Cuenta una historia que un rey le regala a uno de sus súbditos una Biblia y le dice: mira, ven, dentro de este libro vas a encontrar grandes riquezas. Muchas gracias, rey. Entonces el rey se da la vuelta, el súbdito se va a su casa y rumbo a su casa va diciendo: qué rey tan codo. En realidad él, creo que me dijo esto para quedar bien. Creo que verdaderamente el rey solamente estaba queriendo superficialmente ayudarme. He escuchado que la palabra de Dios te transforma. He escuchado que la palabra de Dios te aparta del mundo. He escuchado que a través de la palabra de Dios entonces conocerás la buena voluntad perfecta de Dios. Pero el rey tiene mucho poder, tiene mucho dinero. Él pudiera bendecirme de otra forma, de una manera más rápida. Entonces llega a su casa, va al librero de su casa y mete la Biblia junto a otros libros. La mujer le pregunta: ¿y eso? Un regalazo del rey. El tipo, pasan los años, el tipo se enferma, cae en cama y muere. De repente la mujer, no, cualquier otra, que se me van a volar. De repente el compadre de la mujer, poquito peor, ¿verdad?, va y toma la Biblia y le pregunta: ¿y esto? Es un regalo que le hizo el rey a mi marido en los últimos días en que estuvo trabajando. Abre la Biblia y se encuentra un cheque por muchos millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Y no la abrió. ¿Qué opinas de eso? Qué cabezón, ¿verdad? ¿Qué opinan de eso? Oye, te va a parecer absurdo, pero eso es exactamente lo que Dios tiene para ti. Pero no abrimos la Biblia, pero no nos atrevemos a dar ese paso y abrir nuestra Biblia para conocer lo que la Biblia dice sobre nosotros. Solamente estamos, como bien dice la pastora, eso es verídico, nos pasó la semana pasada. Pastor, por favor, vaya a orar por mi negocio, siempre y cuando eso no me comprometa a dar diezmos. Dije un palo, rápido, un palo. No encontré ni uno. ¿Cómo es posible? Y sabes que nosotros estamos igual. Hoy te estás enterando que leer tu palabra, que leer la palabra de Dios, te transforma tu forma de pensar, te sustituye tu mente y te pone la mente de Cristo. Pero no lo hacemos. La Biblia, fíjate qué poderoso. Aquí yo encuentro quién soy. Escucha. Aquí yo encuentro quién soy. Aquí en la Biblia yo encuentro lo que Cristo ha hecho por mí. Aquí en la Biblia encuentro todo lo que me pertenece.
Cuando no tenemos Biblia, escucha, no sabes quién eres, no tienes identidad, continúas caminando como si tu identidad fuese tu origen. ¿Me escuchas? Obviamente todos nosotros venimos de un acto pecaminoso, de un pecado, de algo que ha sellado nuestras vidas. Y por mucho tiempo caminaste con esa etiqueta. Pero cuando tú llegas a Cristo y lees la Biblia, te das cuenta que el Señor te lava, que el Señor te salva, que el Señor te justifica. Y por más rojo que sea tu pecado, el Señor te limpia hasta dejarte blanco como el algodón, blanco como la nieve. Oye, qué interesante está esto. Y no solo eso, que ese acto en la cruz del Calvario te levanta a ponerte en una posición de honra porque estás siendo heredero de su reino. Quiere ser que también soy rey. Oye, estoy heredando juntamente con Cristo. ¡Ah, caray! Y todavía voy a la palabra y encuentro que el Señor Jesús dice que de lo que vieron los discípulos, cosas mayores estaremos haciendo nosotros. Oye, es una locura esto. Después de eso, ¿tú crees que yo voy a caminar como un fracasado? ¿Tú crees que yo voy a caminar como alguien frustrado? Claro que no. Te dice quién eres y te dice todo lo que tiene para ti. Así que solo es cuestión de tiempo. ¿Me estás escuchando? Pero ¿qué pasa para todos aquellos que tienen su Biblia y no la leen? Tómala. ¿Qué pasa? Caminas en condenación. ¿Sabe cuántas veces ministramos? Yo soy mucho de estadísticas. Regularmente ministramos entre 3 y 4 veces por el mismo tema a la misma persona. ¿Me está escuchando? Y lo vamos a seguir haciendo, Pero solamente te doy un dato estadístico. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Llegas a Cristo y sigues sin identidad. Eres ministrado, te presentan la palabra, pero no la lees y sigues sin identidad. Entonces caminas en condenación. Ahí va el violado. Ahí va. ¿Me estás siguiendo? Ese es el asunto. Caminas en derrota y caminas en frustración, solamente por no leer tu Biblia. ¿Cuántos van a leer su Biblia ya? Bueno, todavía queda una partecita. Ahí les va. La semana pasada acompañé a mis papás. ¿Dónde está mi papá? Ya está, no me va a dejar mentir. Acompañé a mis papás a llevar al médico a mi madre. Mi mamá hace un tiempo sufrió una embolia. Creo que ya toda la iglesia sabe. Preferí no hacerlo tan público este tema porque de repente hay luchas en que siento de Dios aventarme el tiro solo. ¿Sí me explico? Y yo creo que era una oportunidad para que Dios se glorificara, como lo está haciendo, dicho sea de paso. Porque desde que mi mamá cayó con ese problema en la embolia, yo vi la mano de Dios que no permitió que sus secuelas fueran tan profundas. Mi madre solamente tuvo una secuela en su ojo derecho. Y la verdad, si no te fijas, no se nota. Pero si te fijas, sí. De tal manera que fuimos al médico. El médico la revisa y le dice: señora Marilena, sorprendentemente usted trae un avance de recuperación superior al 50%. Dije yo: gracias, Señor. Pero espera, le dice el doctor: ¿cómo se ha sentido leyendo? Mi mamá le dice: no he leído. ¿Y por qué no ha leído? Doctor, porque nunca me dijo usted que leyera. ¿Y no lo he intentado? Pues no lo he intentado. Bueno, vamos intentándolo. Escucha,
¿Por qué te pongo esta ilustración? Porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, en qué momento. Y la Biblia te dice siempre, te da dando instrucciones sobre tu vida. Entonces mi madre se quita el parche que tenía en su ojo, se pone sus lentes. Yo le paso mi iPad para que empiece a leer. Y empieza a leer. Fíjate, empieza a leer mi mamá. Y empieza a llorar. Eran sentimientos encontrados, porque mi madre pensó que nunca iba a volver a leer. Pero por otro lado quería leer como antes leía. ¿Sí me está explicando? ¿Sabes que eso sucede en tu vida? Cuando tú no agarras la Biblia para ti, cuando tú no lees la Biblia. Sabes que Dios te empodera para muchas cosas que tú no sabes que eres capaz de hacer. ¿Me estás siguiendo acá? Y te quedas atado, te quedas limitado. No lo haces porque nunca nadie vino y te dijo que lo podías hacer. No sé si me está siguiendo hasta acá. Si usted quiere renovar su mente, iglesia, usted tiene que leer la Biblia. Y cuando venga el servicio, por lo menos en el celular. ¿Alguien sabe cómo bajar la Biblia del internet, de la web? Póngase de pie el que sepa. El que sepa. Fíjese lo que vamos a hacer. Muy bien, sobra. Por favor, iglesia, no se paren. No se sienten, perdón. Si usted tiene un celular de esos inteligentes que le dicen smartphone. La otra vez le dije, hermano, ¿usted tiene un celular de esos inteligentes? Sí, pastor. Oiga, pues ni tan inteligentes. Todos los días me habla a las 3 de la tarde cuando estoy comiendo. Quiero que vean los hermanos. Ellos, si usted tiene un celular de esos, le pueden ayudar a bajar la aplicación de la Biblia. ¿Pudieran contar con ustedes? ¿Me pueden ayudar con eso? Ok, ¿ya lo vieron? Volteen para atrás. Levanten su mano. Muy bien. Si usted tiene un smartphone, ya no tiene pretexto, porque la aplicación es gratis aparte. Sale. Estamos acá. ¿Qué tiene que hacer entonces para renovar su pensamiento? Dios mío. Estadísticas. Tengo 30 minutos diciéndole qué tiene que hacer para cambiar su forma de pensar y no me contesta. No se agacho. Yo sí leo la Biblia, pero de repente caminé en frustración. Listo, lo segundo. Lo segundo que usted tiene que hacer para renovar su pensamiento es conocer que Él es Dios. Dice la Biblia. Vamos, proyección. Do it. Así dijo Jehová. Escucha bien. Más bien lee bien. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Oye, casi nada. Ahí te va. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero. Levante su mano derecha. Necesita hacer una declaración profética sobre su vida. Y diga: mi Padre es Dios. Mi Padre es Jehová, el que hace misericordia, juicio y justicia.
porque eso quiere, porque es el Todopoderoso y porque Él es soberano y es mi Padre. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. ¿Por qué te planteo esto? Ahí va. Si tú renuevas tu pensamiento en función a quién es tu Padre, aprendes a pedir. Dice Santiago que nosotros pedimos mal por dos cosas básicamente. Número uno, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestros caprichos. Y lo segundo es que porque pedimos sin reconocer a quién le pedimos. Cuando nosotros reconocemos que a quien le pedimos es Jehová de los ejércitos, que a quien le pedimos es a Jehová Jireh, nuestro proveedor, dejemos de pedir de manera limitada. Hay una ilustración bien interesante, esto es verídica también. Le pasó a un tipo que se llama Tiger Woods, no sé si lo conozcan. Es un tipo golfista, ¿ok? Este tipo tuvo un parteaguas en su carrera profesional, cayó en adulterio, se desbarató, pero llegó a Cristo y el Señor lo levanta. Atención con esto. Mira, este tipo recibe una llamada del rey de Arabia Saudita. ¿Me está siguiendo? Verdaderamente los reyes de allá sí son reyes, o sea, sí, ellos acá el billetote, ¿no? Entonces le habla y le dice: oye, Tiger, quiero aprender a jugar golf, pero tengo dos manos izquierdas. Te quiero invitar que vengas para que me enseñes. Entonces se ponen de acuerdo y el rey de Arabia manda un jet por este golfista, el mejor del mundo. Se lo lleva, aterrizan en Arabia y lo hospedan humildemente en el palacio del rey. Imagínate todo lo que el rey le había encomendado a sus súbditos, dado que para el rey representaba una prioridad, estaba en la agenda de Estado aprender a jugar golf. Era un tema nacional. El rey era necesario que aprendiera a jugar golf. Oye, ahorita dije que yo era rey y no sé jugar golf. Apúntalo, mi amor. Necesito aprender a jugar golf. No vaya a ser que reciba una llamada de esas. Es cuestión de tiempo. Cuando gané el pastor está en Arabia Saudita jugando golf. Mira pues, te estoy renovando el pensamiento. Vamos a jugar juntos. Ah, Tiger, ok. Pues si él es Tiger Woods, corazón, eres daltónica, ¿eh? Es que Tiger Woods es morenito, serio. Volvemos al tema. No se me desconecten. Ahí les va. Llega y le dedica 2 semanas a enseñarle a jugar golf. Al término del tiempo, el rey le agradece y le dice: ¿qué te tengo que dar? Te quiero agradecer lo que tú has hecho por mí. Tiger Woods le dice: espera, no es necesario. Tú me trajiste, tú me hospedaste, tú me atendiste, y la verdad fueron 2 semanas extraordinariamente placenteras para mí. No es necesario. El rey le dice: no, yo quiero darte algo. Entonces Tiger Woods le dice: yo quiero entonces que me regales un palo de golf. Ok, te lo haré llegar. Resulta ser porque en cuestiones de idiomas, esto es verídico, el palo de golf
En inglés, yo no sé inglés, no sé si alguien sepa de inglés acá. El término que utilizan para pedir un palo de golf se puede confundir con lo que es un club de golf. ¿Me está siguiendo? Entonces Tiger Woods se regresa a Estados Unidos. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y Tiger Woods extraña su palo de golf que le iba a regalar el rey de Arabia. No llegó. Algo ha de haber pasado. A los días llegan unas personas y le dicen: Señor, le traemos unos documentos para usted. Abre el sobre y eran las escrituras de un terreno grandísimo en donde se estaba construyendo un club de golf para él. Cosa rara. Es verídico, dicen en la historia de este golfista, ¿no? O sea, a mí no me consta. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros no reconocemos que Jehová, que Dios es nuestro Padre, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que Dios es el que determina lo que sucede y que Dios creó todas las cosas para nuestro disfrute. No sé si tú sabías eso. Tú vas a seguir pidiendo un palito de golf. ¿Cuántos de ustedes no se han postrado? Señor, acabálame para el recibo de la luz. Señor, los 170 pesos del agua. Señor, un chorrito de gasolina para salir la quincena. Sigan pidiendo su palito de golf, porque usted, escuche, y le voy a explicar dónde está la falta de entendimiento suya. Cuando usted tiene una mentalidad de esclavo, cuando usted está pidiendo solamente palitos de golf, usted entiende que Dios, que es mi Padre, es el Rey y Él piensa como Rey. Sigue pidiendo tu palito de golf, pero yo voy a empezar a pedir los clubes de golf. Primera cosa que tienes que hacer para cambiar tu forma de pensar: lee tu Biblia. Segunda cosa que tienes que hacer para cambiar tu forma de pensar: conoce quién es tu Dios y reconócelo como tu Padre. Lo tercero y último que tú tienes que hacer para cambiar tu forma de pensar es dejar de pensar en cosas negativas. Mira, quiero que pongas atención con esto. Yo he escuchado muchos cristianos, muchos, que dicen: es que no tengo buena suerte. ¿Se han escuchado eso? Otros tantos que dicen: es que Diosito para pedirle palitos de golfito. ¿Sí me explico? Tu Dios es grande, es fuerte y es temible. Ese es tu Dios y es tu Padre. La suerte no existe en el reino de los cielos. Vea la Biblia. Cuando se refiere a la suerte, su esencia es a lo que tiene que ver con hechicería. ¿Me está siguiendo? En una ocasión estaban los discípulos después de que Judas había hecho el peor negocio de su vida. Lo comentábamos hace un tiempo, hace unos días, ¿verdad? En el coche. Judas había hecho el peor negocio de su vida. ¿Por qué te digo esto? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Judas no lo entendió. Y Judas decidió vender al Señor Jesús, es decir, ponerlo, como dicen ahora, para que el ejército del Sanedrín lo capturara por unas cuantas monedas. Fue tanta la presión, fue tanta la angustia, fue tanta el dolor, que Judas se suicidó.
¿Me está siguiendo? Los discípulos se encontraban en una encrucijada. Tenían que encontrar el sustituto de Judas. Y estaban entre Matías y entre otro más. Alguien bien brillante. Seguramente era un discípulo que no tenía renovado su pensamiento. Y todavía la influencia del mundo lo afectaba. Y todavía no conocía la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces se le ocurre la brillante idea: vamos a echar suertes. Mete la mano al bolsillo y dice: águila o sol. Águila. Ganó Matías. Así fue, ¿no? Y mucha gente dijera: bueno, pues los discípulos utilizaron suerte. Pero tú dime en qué otra parte de la Biblia aparece Matías. Para el Señor la suerte no vale. ¿Me está siguiendo? Para los hijos de Dios la suerte no existe. O eres bendecido o eres maldecido. ¿Me está siguiendo? Entonces usted aprenda esto. Lo tercero que usted tiene que hacer es dejar de pensar de manera negativa. Porque nosotros somos unas máquinas de pensar de manera negativa. Porque nosotros para todo le encontramos lo negativo. Y te voy a platicar una historia. Dice la Biblia que todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Hay una historia en la Biblia, José el soñador, usted lo conoce. Yo quiero que usted aprenda. Yo quiero que usted aprenda, iglesia. José el soñador fue un hombre que desde muy joven fue despojado. Atención. Fue despojado físicamente y intentaron despojarlo en lo espiritual. Ponga atención con esto. Todo el problema de José soñador empezó cuando fue y compartió con sus hermanos y su padre los sueños que el Señor le había dado. Eso despertó el celo de sus hermanos y finalmente terminaron ellos vendiéndolo a unos ismaelitas, quienes ellos a su vez lo vendieron en Egipto como esclavo. Pero José el soñador nunca permitió, escucha, que vinieran pensamientos negativos a su vida. Atención. Porque dice la Biblia que una vez como esclavo vino un hombre de nombre Potifar. Era el segundo hombre más poderoso sobre el reino. Potifar junto con su esposa estaban buscando a alguien para convertirlo en el mayordomo de su hogar. ¿Me está siguiendo hasta acá? Yo le pregunto a usted, ¿qué características debiera de tener la persona que usted va a meter a su casa para que conviva con sus hijos, con su esposa, con su esposo y se haga cargo de sus propiedades? ¿Qué características tendría que tener? Tendría que ser capaz, tendría que ser inteligente, tendría que ser diligente, tendría que ser leal, tendría que ser honesto y súmele usted los que más quiera. ¿Me está siguiendo? Ahora usted dígame, si José en el casting, vamos a ponerlo de esta manera, porque puedo imaginarme que Potifar con su esposa iba viendo esclavo por esclavo. Yo me imagino que la gran mayoría de ellos estaban con una actitud de esclavo, derrotados, tristes, sin sentido, sin propósito. Estaban porque tenían que estar, estaban porque habían sido capturados. Pero José, él tenía un sueño, él tenía un propósito, y la actitud de José era una actitud diferente. Estoy caminando en este lugar, pero este no es mi destino.
porque yo voy a ser cabeza, no voy a ser cola, porque yo voy a estar en posiciones de honra, no voy a ser esclavo toda mi vida. Y su transmitía esa seguridad. Potifar y su esposa dicen: este se lo llevan a su casa. Hubo mentalidad de derrota, hubo pensamiento negativo. Él cambió su forma de pensar. Posteriormente en casa la mujer se enamora de él, porque aparte de todo bonito. Y la mujer le levanta un falso y lo acusa de acoso sexual. Lo toman y lo llevan a la cárcel. Dolor, sí, pero había un sueño, había un propósito, y nadie le podía quitar el gozo de verse en la posición que Dios lo había mostrado. Estando en la cárcel, se convirtió en líder, de tal manera que cuando hubo oportunidad de que una palabra, una interpretación del sueño para Faraón se diera, toman a José y lo llevan delante de Faraón. Delante de Faraón, José no se arruga. ¿Saben por qué? Porque José sabía que tarde que temprano iba a estar en una posición igual o más honrosa que la de ese hombre, y puede conversar y decirle las cosas como se las debe de decir. No se amedrentó. ¿Me está siguiendo? Renovó su pensamiento. Le da la palabra al Faraón, y Faraón dice: como ningún otro, está bien pesado, lo voy a poner como gobernador. ¿Me está siguiendo hasta acá? Posteriormente, como gobernador, empieza a levantar todo el reino. Prosperan 7 años de vacas flacas. Al año 2.5 vienen los hermanos. Él los reconoce. Los hermanos que lo habían vendido, él los reconoce, pero ellos a él no. Tienen una conversación y él se porta un poco rudo, pero con el propósito de que regresaran a su casa y fueran por el hermano más pequeño que él no conocía, y que trajeran a su padre. Posteriormente, José se descubre delante de sus hermanos y dice lo siguiente: Génesis 45, del 5 al 8. Escucha. Te estoy presentando a un hombre que nunca permitió tener pensamientos negativos. Te estoy presentando a un hombre que, después de tener una vida complicada, él nunca quitó la mirada del propósito. Te estoy presentando a un hombre en el cual se cumple la palabra de que todo ayuda para nuestro bien. Y escucha lo que José durante todo este tiempo había aprendido a través de la relación con Dios. Le dice a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de nosotros. Hermanos, no les pese lo que hicieron conmigo, porque era necesario, porque había un propósito para preservar la vida. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, termina. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hay momentos críticos, sí. Pero si tú no tienes renovado tu pensamiento, si tú no lees tu Biblia, si tú no reconoces quién es tu Padre, si tú no dejas de pensar con negativismo, va a ser muy fácil que tú seas vulnerado. Va a ser muy fácil que vengan y te roben tus sueños. Va a ser bien fácil que vengan y te impidan cumplir tu propósito. Va a ser bien fácil que nunca conozcas la buena voluntad de nuestro Señor. Va a ser bien fácil que te mantengas atado a las costumbres de este mundo. Renueva tu pensamiento. ¿Qué es renovar tu pensamiento? Termino con esto. Hay una historia en la Biblia. El rey Saúl. El rey Saúl iba a tener su primer conflicto con los filisteos. Los filisteos, 30,000 carros, 6,000 gentes de a caballo y gente de a pie como los granos de la arena, así dice la Biblia. El ejército de Saúl, 600 hombres. Había un grave problema. Durante mucho tiempo los filisteos, previniendo una guerra con Israel, destruyeron a todos los herreros. Todos los herreros. Y les facilitaron a los israelitas que bajaran y hicieran uso de sus herreros. Los israelitas bien agradecidos. Como tenían la facilidad de ir con los filisteos para que le trabajaran sus herreros, nunca se preocuparon porque alguien aprendiera el oficio. Como consecuencia de esto, en Israel no había espadas ni tampoco había lanzas, porque no había quien se las hiciera. ¿Me está siguiendo? Solamente había 2 espadas. Una la traía el rey Saúl y la otra la traía Jonatán, su hijo. Estaban verdaderamente en un problema terrible. Los filisteos eran demasiados y los iban a hacer pomada en cuestión de horas. Entonces Jonatán le dijo a su paje de armas: vamos a salir del campamento y vamos a ir con los filisteos. El paje de armas, que termina siendo un escudero, le dice: tú haz lo que te diga tu corazón y yo voy a hacer lo que tú me indiques. Entonces ellos dos salieron del campamento, no le dijeron a nadie y fueron para con los filisteos. Dice Jonatán: es que Dios nos prometió que nos los iba a entregar en sus manos, en nuestras manos. Pareciera una locura. Pero Jonatán, su pensamiento había sido renovado, porque él conocía a quien le había dado la promesa, porque él conocía de la palabra. Entonces hizo una declaración profética y dijo lo siguiente. Primera de Samuel 14:6. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esa es mentalidad de reino. Ese es hablar con un pensamiento renovado. Yo no sé cuántas luchas puedas estar pasando ahorita, pero oye, quizá haga algo Jehová por ti. O métete debajo de las sábanas,
o déjate influenciar por el mundo, o renuncia a las promesas que Dios tiene para ti, o en cambio empiezas a declarar por fe, con un pensamiento renovado, impregnado de la palabra, reconociendo quién es tu Padre, diciendo: avanzamos, quizá Jehová haga algo por mí, porque para Él es sencillo darme la victoria con muchos o con pocos. ¿Sabes cómo termina la historia? Se enfrenta Jonatán y su escudero. Los filisteos lo ven y les dice: sube. Y entre ellos empiezan a murmurar. Yo creo que los israelitas están escondidos a todo nuestro alrededor. Creo que nos tienen copados. Creo que nuestra vida, nuestros días están contados. ¡Vámonos! Nos tienen copados. Y dentro del desespero se empezaron a matar unos a otros. Huyeron. Entonces, cuando llega esto a oídos de Saúl, entonces, bien valentonado, dice: ¡hey! Vamos a corretearlos. Miedosos, rajones. Eso es lo que pasa cuando tú lo haces lleno de Dios y con un pensamiento renovado. Ponte de pie, iglesia, y vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes ahorita estén reconociendo que necesitan cambiar su mentalidad. Insisto, cuando tú no renuevas tu forma de pensar, no reconoces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú no reconoces, cuando tú no sustituyes tu forma de pensar, eres influenciado por este siglo. Y cuando estás atrapado, tu crecimiento espiritual está mermado totalmente. No tienes oportunidad de seguir creciendo, porque siempre habrá algo que te detenga y te limite. Voy a abrir el altar para todos aquellos que quieran renovar su pensamiento. Sal de tu lugar y sal corriendo, porque Dios va a empezar a generar un cambio de mentalidad en ti. Voy a hacer un llamado también a la gente que está ahí atrás. Salgan de cabina, salgan de librería, salgan del servicio, salgan y vengan, porque Dios también quiere hacer algo con ustedes.
Sabes que por mucho tiempo muchos de ustedes han querido cambiar su forma de pensar, pero de repente se descubren que no pueden. Lo intentan y de repente ¡pau! De regreso a donde estabas o un poquito más para atrás. Lo primero que yo voy a hacer es lo que el Señor hizo con ya algunos de nosotros. Es lo que esos sugieres hicieron con esos indígenas que estaban durmiendo en condiciones deplorables. Los tomaron y los llevaron a una posición de honra. Y no pagaron ni un 5, porque hubo alguien que les cubrió ese traslado de una vida desordenada a una mejor posición. De la misma forma que cuando conmigo yo conocí al Señor, el Señor me sacó de un lodazal impresionante, me tomó, me limpió, me justificó y me puso en una posición de honra. Eso es lo que hace el Señor, es lo primero que hace. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Cierre sus ojos y repita conmigo, porque con la boca se confiesa para salvación. Amado Dios, esta tarde, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador, que necesito de ti, necesito un cambio de vida. Hoy he escuchado que enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Ahora soy tu hijo. Ahora tú eres mi Padre. Ahora tengo promesas. Hoy me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús. Repita conmigo. Amado Dios, en este momento reconozco que necesito cambiar mi forma de pensar. Necesito conocerte, tu perfecta voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Ahora yo te pido que a través de tu palabra me reveles la autoridad que tengo, el poder que tengo, la autoridad que tengo, el poder que tengo. Y también, Señor, que me reveles quién soy, qué es lo que has hecho por mí y qué es lo que me pertenece. En el nombre de Jesús, gracias. También, Señor, revélate a mí, Señor. Eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Enséñame a pedir, enséñame a recibir. Ayúdame a echar fuera de mí todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús.